Guatemala tuvo sus elecciones presidenciales en medio de lo que Human Rights Watch cataloga como un Estado de Derecho en riesgo. El Tribunal Supremo Electoral inhabilitó la candidatura de 2 opositores y permitió la de otros aspirantes, a pesar de que tenían limitaciones que están prohibidas por la Constitución, como Suri Ríos, hija del dictador Efraín Ríos Montt. Y durante el gobierno saliente de Alejandro Yamatei se incrementó la persecución a jueces, fiscales y periodistas, incluida la reciente condena a José Rubén Zamora, el fundador de El Periódico. Aún así, 22 candidatos aspiraron a la presidencia para ocupar el cargo a partir de enero de 2024, pero ninguno alcanzó el 50% de los votos necesarios. De hecho, en la primera vuelta, el voto nulo fue el que más se vio, con el 17,30% de los sufragios escrutados, por encima incluso del 15,70% que obtuvo Sandra Torres, del partido derechista Unidad Nacional de la Esperanza, o UNE por sus siglas. La gran sorpresa fue el izquierdista Bernardo Arévalo, del movimiento Semilla, que sacó el 11,80% de los votos, a pesar de que en las encuestas no aparecía como favorito. Ellos dos son los que irán a la segunda vuelta del 20 de agosto, mientras que el 7% de los electores votaron en blanco, según los resultados preliminares del Tribunal Supremo Electoral, con el 98,5% de las mesas escrutadas al 26 de junio. Y otra de las grandes características de las presidenciales en Guatemala fue la abstención, pues participó poco menos del 60% del padrón electoral. Es muestra de que el descontento es generalizado, y con estos resultados, ¿quién podría ser el próximo presidente o presidenta del país? Habrá un cambio real en las instituciones. Hoy en el debate desde Ciudad de Guatemala nos acompaña Silvia Lilian Trujillo. Ella es socióloga de la Universidad de Buenos Aires y máster en Género, Justicia y Derechos de las Mujeres de la Universidad San Carlos de Guatemala. Y en Ciudad de México está Valeria Vázquez, analista de riesgos globales en Control Risk y máster en Geopolítica y Estudios Estratégicos de la Universidad Carlos III de Madrid. A ellas les doy la bienvenida y a ustedes, nuestra audiencia, los invito a que dejen todos sus comentarios y preguntas en las redes sociales con el hashtag #ElDebateF24. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como @France24_ES. Y a mí me encuentran en Twitter como @MariaClaguirre. Además, quiero saludar a quienes escuchan este debate en nuestros podcasts a través de las plataformas de Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Para comenzar, le quiero dar la bienvenida de nuevo, pero ahora saludándola, a Silvia Lilian Trujillo. Gracias por acompañarnos y empecemos con una pregunta para disparar este debate. ¿Cómo entender el voto nulo y también la alta abstención? Bueno, primero que nada, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y por la posibilidad de conversar sobre Guatemala para Latinoamérica. Hay que entenderlo realmente en el marco de un proceso un proceso de deterioro de la democracia que empieza ya hace unos años y que, bueno, en efecto se expresa, cada evento electoral en este país expresa justamente la correlación de fuerzas y los intereses que en cada proceso había. Y en este, por supuesto que también la gente, de verdad, lo que estamos diciendo en el país en este momento es que el gran ganador justamente... Sí, tuvimos problemas técnicos con Silvia. Mientras tanto, le quiero dar la bienvenida a Valeria. Gracias por acompañarnos. ¿Y cómo entender entonces este voto nulo y esta abstención? Muchas gracias por la invitación y justo como comentaba Silvia, sí va un poco de la mano con el estado de democracia y el frágil estado de derecho que estamos viendo en Guatemala en los últimos años. La población muestra un descontento en todo el país, no solo en ciertas zonas, sino lo vemos a territorio nacional y va muy de la mano con el 40% del abstencionismo y el voto nulo, el 17%, como tú bien mencionabas, sobrepasa lo que obtuvo Sandra Torres
Entonces creo que sí va bastante ligado a este descontento y a la desconfianza, no solo a la clase política tradicional, sino también a las instituciones que velan por en el espectro político. En este caso, sobre todo, estamos hablando del Tribunal Supremo Electoral, quien en teoría vela por esa transparencia. Y quiero corregir una cifra que anteriormente di de manera errada, y es que hablé de una abstención del 60%, pero no, la participación fue de casi el 60% y la abstención se acercó al 40%. Pero volvamos sobre un punto que usted mencionó, y es la victoria del voto nulo por encima de la candidata más votada, que es Sandra Torres. De hecho, el voto nulo ganó en 17 de los 22 departamentos guatemaltecos, mientras que Sandra Torres solo ganó en 5 y el movimiento Semilla del candidato Arévalo solo ganó en 3. ¿Usted cree entonces que este voto nulo o las personas que decidieron anular su voto pueden ser definitivas para elegir al siguiente mandatario del país? Definitivamente, como menciono, esta desconfianza terminó en un voto nulo y ahora, digamos, se abre la puerta a que Arévalo pues llegue a una segunda vuelta con un poco más de ventaja. Claramente va a tener que convencer a este voto nulo en el mes y medio que queda, pero creo que tiene bastante oportunidad, sobre todo considerando que el 40% y el 17% son, digamos, dos sectores que puede tomar bastante ventaja para su base y para su plataforma. Sin embargo, usted dice que Arévalo podría tener un poco el impulso de quienes anularon el voto, pero si precisamente lo anularon es que no confían en el sistema, y personalmente no creo posible que vayan a cambiar su decisión de aquí a menos de un mes. Le quiero dar la bienvenida de nuevo a Silvia, que ya pudo reconectarse con nosotros. Silvia, primero retomar su respuesta, y segundo, ¿usted cree que los votos nulos sí se pueden endosar a Arévalo? Y por el otro lado, ¿qué posibilidades tiene Sandra Torres? Y si los partidos más tradicionales como Vamos, que apoya al actual gobierno de Alejandro Yamatei y que es el partido oficialista, saldrán a apoyar a Torres para oponerse a la llegada de la izquierda. Sí, bueno, una disculpa por la, por la intervención anterior. Decía justamente que el gran ganador fue esa reacción popular frente a esta forma de hacer política de espaldas completamente a la gente. Y es un enorme llamado de atención para una clase política que ha sido absolutamente miope, que no ha tenido ganas realmente de ver el descontento popular, y bueno, que va a tener que prestarle atención. Los análisis que hemos estado realizando desde anoche, porque en efecto ha sido una gran sorpresa para todo el mundo este segundo lugar que obtiene el movimiento Semilla. Y, y bueno, definitivamente lo que sí sabemos es que la derecha la derecha que además, o sea, esta derecha que representa al capital corporativo, al capital eh, más reaccionario, más conservador, se va a articular en torno a la figura de Sandra, una figura de Sandra Torres, perdón, una figura que no concita la simpatía de la derecha, no la concitaba. Esta es una candidata que es la cuarta vez que se presenta, y que en efecto ella viene de presentarse la primera vez desde la socialdemocracia a la actualidad, que ha hecho por supuesto que un corrimiento cada vez más hacia a la derecha y hacia los sectores conservadores y alianzas con las iglesias neopentecostales. Y por supuesto, como digo, desde hoy a la mañana tempranísimo ya estaban las reacciones desde la derecha hacia buscar, digamos, el apoyo a Sandra Torres, disculpen, en una segunda vuelta. Sin embargo, yo discrepo un poco con la idea de que la gente que votó nulo o que prefirió el voto en blanco en la primera vuelta no opte por el movimiento Semilla en la segunda. ¿Por qué? Porque, a ver, en la primera vuelta ese fue la expresión del descontento frente a una oferta donde no se consideraba que había una esperanza, digamos. Hoy tenemos frente a la sociedad una esperanza concreta de una fuerza que obviamente se presenta en la defensa de los derechos humanos. Ya han dicho, por supuesto, que van a hacer esfuerzos para que la gente que se ha tenido que ir al exilio de forma obligada pueda regresar.
que tienen una propuesta de desarrollo distinta, mucho más incluyente. Entonces, ya también han habido respuestas de sectores democráticos diciendo, pues ahora sí, hay una propuesta que nos abre la posibilidad de un país para vivir. Esto no es un dato menor. Entonces, ahí usted coincide con Valeria en que este descontento se puede unir a las filas de Arévalo y así impulsarlo hacia la presidencia. Quiero volver con usted, Valeria. De la misma forma, ¿usted cree que la derecha, sobre todo lo que Silvia llama la derecha capital corporativa, se puede aliar a Sandra Torres? Y hablo concretamente de dos partidos que además fueron los más votados, además de estos candidatos, que son el partido Vamos, oficialista de Alejandro Giammattei, el presidente, y Valor Unionista, que es una coalición de extrema derecha por la que iba la candidata Zury Ríos. Pues mira, creo que este proceso electoral nos ha traído muchas sorpresas. No me sorprendería que probablemente no veamos una alianza, una coalición. Sin embargo, probablemente van a intentar, digamos, un poco mover votos de estos dos partidos, dos ideologías un poco pues, diferentes a la de Sandra Torres. Sin embargo, creo que un punto importante ha sido un cierto respaldo que ha tenido UNE, el partido de Sandra Torres, del lado del partido oficialista. Entonces, digamos que esto no lo quitaría de la mesa. Sin embargo, es más probable que los demás partidos, o por lo menos los votantes de los demás partidos, se alineen un poco más con el movimiento Semilla, que a esto derecha con la UNE. Y quiero preguntarle a Silvia una pregunta que nos hacemos mucho por fuera de Guatemala y quizás también en el propio país, y es cómo Bernardo Arévalo del movimiento izquierdista Movimiento Semillas pasa de no estar registrado dentro de las encuestas ni siquiera a una semana antes de la votación, como dentro de los 3 favoritos, dentro de los 22 candidatos que había para esta primera vuelta. ¿Y cómo pasa de eso a ser el segundo más votado? Bueno, creo que ahí, en primer lugar, vamos a tener que empezar a cuestionarnos la forma como se hace la recabación de datos en las encuestas, porque en efecto la última encuesta de hecho se publicó unos 3-4 días antes, ponía el 2.9% para Arévalo en la intención de voto. Así que creo que hay un primer punto en el análisis que va a tener que ver con justamente cómo se hacen estos procesos y estos análisis. Ahí hay una cosa. La segunda es que Movimiento Semilla no se ha presentado en el país estrictamente como un movimiento de izquierda, sí como un movimiento democrático, sí como un movimiento respetuoso de derechos humanos, como digo, con una visión de desarrollo distinta, defensor de la libertad de expresión, es decir, pero abiertamente como un movimiento de izquierda no. ¿Por qué? Porque obviamente en un país conservador como Guatemala, decirse de izquierda ya genera cierto resquemor, por decirlo de alguna forma. Y lo otro es que Movimiento Semilla caminó todo el país, o sea, no se concentró, si bien es cierto que hubo, sí, digamos, amplia presencia en las redes sociales como la usaron el resto de partidos, Movimiento Semilla hizo primero una apuesta por la ética, digamos, en segundo lugar, si bien entró en el branding como entraron todos los partidos, fue, por ejemplo, uno de los pocos partidos donde sí era visible su vicepresidenta, y como digo, con una campaña excesivamente barata, porque no tenemos el dato, yo no lo tengo el dato de cuánto se invirtió, pero Movimiento Semilla estuvo haciendo colectas entre la ciudadanía para poder movilizarse, y como digo, caminó todo el país, llegó a muchos lugares, es decir, no hizo campaña solamente a partir de las redes sociales. Y lo otro que digo es la apuesta por la ética. Yo creo que no fue un dato menor, justamente como dar las discusiones, no dar respuestas simples, no entrar en yo le puse en una investigación que estoy justamente terminando, le puse la tiktokerización de la política en el sentido de las respuestas llanas, de no saber muy bien de dónde iban a salir. Es decir, por ejemplo, hubo partidos de los que iban encabezando que no tenían estrictamente un plan de gobierno, tenían un buleteado en sus páginas, pero no tenían estrictamente un plan y mucho menos de dónde iban a salir los recursos para sostener esas políticas y esos planes. Movimiento Semilla tuvo
un plan de gobierno bastante detallado, se tomaba el tiempo, digo, no eran respuestas de sí, no, se tomaba el tiempo. En el análisis que estoy haciendo de narrativa, justamente Arévalo explicaba mejor, digamos, cómo se iba a proceder. Entonces digo, creo que hay varias cuestiones que intervienen y por último, mucha gente que sí iba a orientar su voto hacia otro candidato que sí, en efecto, se postuló como un candidato de la izquierda. A último momento, este candidato optó, digamos, por nombrar como candidato a la alcaldía de la ciudad de Guatemala a el nieto de uno de los caudillos de este país, Arzú, y eso sí torció, digamos, muchísimo el voto. Lo último que quiero decir es que el voto de Semilla fue un voto de población joven, sobre todo de población joven del área central, eso sí ya lo tenemos mapeado, es decir que la juventud, toda la sociedad está harta, pero la juventud además de estar harta, sí opta por el cambio. Y a pesar de que hasta ahora hemos hablado un poco de las predicciones de qué podría pasar basándonos más en cómo votaron los guatemaltecos, le quiero hacer una pregunta a Valeria y es que en la votación para diputados, que fue otra de las votaciones que se hizo el pasado domingo, los partidos más votados fueron Vamos, el oficialista, UNE de Sandra Torres y Semilla representado por Arévalo. Siendo así, independientemente de quién sea quien llegue a la presidencia, sea Sandra Torres o sea Bernardo Arévalo, el que sea va a encontrar un partido que tendrá más escaños que su propio partido, que es Vamos. ¿Qué tanta dificultad podría representar esto para los planes del gobierno del siguiente mandatario de Guatemala? Sí, bueno, de partida el próximo gobierno va a tener que crear ciertas alianzas. Justo estaba escuchando una entrevista de Arévalo donde decía que si su partido llegaba a la presidencia, él no iba a hacer alianzas con los demás partidos. Él lo llamaba los partidos corruptos, etcétera, que él no iba a hacer eso, pero que iba a encontrar la manera de legislar desde el Ejecutivo. Pero creo que eso sí es y esto ha sido en los últimos años, en las últimas presidencias, uno de los principales problemas, que el Ejecutivo no ha tenido fácil pasar legislación, pasar sus iniciativas, y hemos visto un Congreso muy fragmentado, que ha resultado mucho en este tipo de regulación un poco incompleta, en donde, por ejemplo, ciertas promesas que se hicieron en campaña no se pudieron cumplir, ya sea por voluntad política, pero también por esa falta de apoyo en el Congreso. Sí, y le quiero contrapreguntar, ¿usted cree que es posible gobernar sin tener las alianzas, como dice Bernardo Arévalo? Estamos teniendo problemas técnicos con Valeria, entonces le paso esta pregunta a Silvia. Silvia, ¿es posible gobernar así? Bueno, creo que va a ser sumamente complicado gobernar sin alianzas porque, en definitiva, estos 40 diputados que logra el partido oficialista son representantes de lo que en este país hemos llamado el pacto de corruptos o, bueno, las redes criminales que han cooptado el Estado. Y, y bueno, definitivamente son mayoría. No van a tener la facilidad que tuvieron en esta legislatura con una aplanadora. Tenían en este momento una alianza que les permitía tener los 105 votos necesarios para pasar leyes sin tener que hacer demasiada discusión. Creo que la legislatura que viene no va a ser tan fácil para el actual oficialismo. Sin embargo, para el partido que sea, sí va a ser necesario de alguna forma generar, no sé si alianzas programáticas, porque eso va a ser imposible, pero por lo menos alianzas coyunturales, no necesariamente con los representantes del Pacto de Corruptos, pero sí, digamos, por ejemplo, la UNE va a tener que negociar con Semilla o Semilla con la UNE, porque ahí, digamos, tienen 20 y 20, digamos, pero sí, yo creo que va a ser muy complicado gobernar solamente desde el Ejecutivo. Es un modelo que no, para eso, digamos, desde los acuerdos de paz en este país, se generaron justamente los pesos y contrapesos para evitar, digamos, esa concentración de poder y entonces
va a tener que buscar, el partido que sea, va a tener que buscar la posibilidad de mejorar su correlación de fuerzas. Tanto usted como Valeria al principio del programa hablaron de una democracia en deterioro en Guatemala y de un frágil Estado de Derecho. Quiero que ampliemos el panorama para entender qué significan estas elecciones presidenciales en medio de este difícil contexto político en el país, sobre todo teniendo en cuenta lo que usted dice, y es desde el proceso de paz de 1996 se había temido que las bandas criminales y en general las redes de narcotráfico pudieran interceder en las débiles instituciones, y fue precisamente por eso que se creó la CICIG en 2007 con el propósito de investigar la corrupción, una comisión internacional que se desmanteló en el país en 2019, y ahora tenemos un repunte de este deterioro de la democracia, como lo decía al principio del programa, con la persecución de periodistas, jueces, fiscales, y ahora llegan estas presidenciales. ¿Qué tanto ayudan estas presidenciales, Valeria, a fortalecer o no esta democracia? Pues bueno, considerando cómo desde que empezó el proceso electoral, la campaña, las irregularidades que hemos visto que van desde la descalificación de candidatos, líderes, por ejemplo, Carlos Pineda, a ciertas dudas sobre cómo se ejerció el voto el día de ayer y ciertas irregularidades que se registraron, creo que esta era la prueba final de cómo iba a continuar este proceso de deterioro de la democracia. Creo que por el momento va a ser a larga a quién va a seguir, a quién va a ser el siguiente gobierno, de si va a tener la voluntad política para mejorar el estado de la democracia, para mejorar el estado del sistema judicial, que es más que todo esa falta de independencia judicial y la corrupción, impunidad, etcétera. Y creo que mucho va a depender de eso. Hasta el momento, en los últimos gobiernos, y sobre todo en el de Yamatei, no hemos visto acción para mejorar el estado de derecho, y tampoco hemos visto, incluso todo lo contrario, hemos visto cómo se ha deteriorado e intensificado esta persecución contra jueces y fiscales independientes, algo que es básicamente una de estas banderas rojas que nos dicen que el Estado está frágil y justamente está en la cuerda floja. Viene un proceso electoral donde el electorado tenía muchas dudas, se vio reflejado en las urnas, y ahora es el después, qué va a pasar, y creo que va a depender de la voluntad política del siguiente gobierno a la hora de mejorar estas cuestiones. Y quiero que analicemos con usted el papel principalmente que tuvo el Tribunal Supremo Electoral. ¿Usted diría que el organismo intercedió en estas elecciones? Y lo pregunto por dos hechos concretos. El primero es permitir la aspiración de dos candidatos que tenían prohibiciones constitucionales. A Zury Ríos, la Carta Magna le prohibía participar, ya que era hija de un dictador, y esto lo prohibía claramente la Constitución. Y el aspirante a la vicepresidencia de Sandra Torres, hablo de Romeo Guerra, es un pastor evangélico, y la Constitución guatemalteca prohíbe que haya un aspirante a este cargo que tenga una filiación religiosa abiertamente y que pertenezca además a la Iglesia Católica. Y segundo, también inhabilitó no solo a Carlos Pineda, quien estaba adelante en las encuestas, como usted bien lo dijo, sino también a la líder indígena Telma Cabrera y al exprocurador de Derechos Humanos Jordán Rojas, que iba a ser su candidato a la vicepresidencia, y ambos opositores al gobierno. ¿Intercedió entonces el Tribunal Supremo? Pues bueno, creo que vemos el Tribunal Supremo Electoral y vemos que hay bastantes intereses políticos encontrados en el centro de este tribunal. Como tú mencionas, todas esas irregularidades claramente llaman la atención, dejan la pregunta de que fue transparente, fue completamente transparente, y pues mi respuesta sería no. Sí han habido bastantes, digamos, cuestiones desde que antes de que empezara la campaña presidencial y antes de que los partidos políticos se inscribieran, se vieron ese tipo de irregularidades, y es lo que mencionaba también un poco en mi respuesta anterior. Si el Tribunal Supremo Electoral no tiene esta transparencia, esa integridad, es muy difícil llevar a cabo unas elecciones justas. Y
más que todo se veían estos intereses políticos, probablemente un poco también del gobierno al no dejar participar, por ejemplo, a Telma Cabrera, que en las pasadas elecciones, pese a que no pasó una segunda ronda, consiguió un buen número de votantes, un buen porcentaje. Entonces creo que era más que todo como callar ciertas preocupaciones de estos intereses políticos, y creo que va muy de la mano de eso, y justamente ahora creo que la segunda ronda va a ser crucial para ver si el Tribunal Supremo Electoral puede ejercer, digamos, un papel íntegro y de transparencia de cara a una elección que probablemente va a estar muy, muy reñida. Además del papel del Tribunal Supremo Electoral, hay otro hecho y es la violencia el día de la votación. La Fiscalía dice que detuvo a por lo menos 15 personas y hubo grandes disturbios, especialmente en el municipio de San José del Golfo, del departamento de Guatemala, donde quemaron buses que transportaban a votantes. Silvia, en medio de ese papel del tribunal del que nos hablaba Valeria y en medio de la violencia el día de la elección, ¿usted cree que estas pueden ser catalogadas como unas votaciones legítimas o no? Sí, definitivamente sí tenemos que asumirlas como tal porque, como digo, el deterioro democrático ha sido sumamente fuerte. El debilitamiento de toda la institucionalidad del Estado ha sido terrible, es decir, incluso la institucionalidad de la paz se ha desmantelado con lo que costó lograrla y sostenerla. Eh, y entonces nos queda la elección, porque corremos el serio riesgo en este país de, ayer incluso lo comentábamos, de que la situación empeore. Están todas las condiciones dadas para que la situación empeore. Es decir, hay un sentir popular que habilitaría incluso un nuevo caudillo, ¿no? Está, como digo, esta sensación de que la política no resuelve los problemas estructurales, no se resolvieron con los acuerdos de paz, no los resolvió la política. Entonces, digamos que tenemos que asirnos al último bastión que nos queda del sistema democrático, que es la elección, con todas las dificultades que puede haber tenido. Coincidíamos también ayer que había mucho temor al fraude electoral y en todo caso el fraude se cometió previamente, justamente con todas estos criterios que en algún sentido parecían discrecionales, aunque el Tribunal Supremo hizo muchos esfuerzos desde su narrativa a decir que todo había sido legal. Debo decir que además de los dos candidatos que ustedes mencionaron, hay un tercer candidato que también fue inhabilitado para seguir adelante, que fue Roberto Arzú. Entonces, digamos que el fraude en todo caso se cometió previamente con la imposibilidad de participar. Y bueno, luego el caso más claro fue el de Pineda. También, digamos, se hicieron intentos propiamente con el movimiento Semilla, se hicieron intentos con Mulet de, digamos, poner ciertos cercos. Pero como digo, el último bastión que nos queda, porque toda la institucionalidad del Estado está cooptada, es defender este proceso electoral, porque de alguna forma, con todas las irregularidades que ustedes ya mencionaron, la gente sí se acercó, no tan masivamente como en otros procesos electorales, pero en un 60% se acercó a las urnas, sea por descontento, sea porque en efecto todavía le queda la última posibilidad de creer en la democracia, pero bueno, ahí está el sentir popular y creo que muy, muy mal haría el sistema político en no hacerle caso a este sentir popular que se demostró de manera tan fehaciente en las urnas. Pero si las instituciones de Guatemala están cooptadas, como usted dice, y incluso usted señala que hubo un fraude de manera previa a las elecciones, ¿qué le hace creer que los comicios son el último bastión que está intacto y que sigue en pie? Eso por un lado, y por otro lado, ¿qué pasaría si los comicios dan paso y eligen los guatemaltecos a lo que usted llama el nuevo caudillo? Pues esperemos que no. La verdad es que la esperanza es que no, que finalmente, digamos, podamos optar por la opción democrática. Si no, lo que vamos a tener es un escenario bastante similar al escenario que se presenta en Nicaragua y en El Salvador. Lo que venía haciendo de alguna forma distinta a Guatemala es que justamente esta regresión autoritaria no estaba concentrada en una figura. El riesgo es que eso realmente pase. De hecho, en una de las entrevistas que le hacen a Sandra Torres,
Sandra Torres defiende el modelo Bukele y explica, ¿verdad?, que no importa si hay regresión democrática, si los resultados están a la vista, o sea que sí está el riesgo inminente de justamente irnos en ese sentido, pero bueno, hay esperanzas, como digo, hay una puerta, una ventana que se abre. Por otro lado, la defensa de la institucionalidad tendrá que venir de un fortalecimiento de los movimientos sociales que crecieron muchísimo en los 90 en Guatemala a partir de la firma de los acuerdos, tuvieron muchísima impronta en toda la construcción de la institucionalidad de la paz a principios del 2000 y luego, bueno, lo que sucedió en el 2015 y luego parecen diluirse, pero bueno, no es raro pensar que frente a una situación continuada de regresión, los movimientos sociales se vuelvan a articular. Lo que sí es cierto, y eso no lo podemos negar, es que no hay muchas posibilidades para un reacomodo democrático desde estas fuerzas conservadoras. La única posibilidad está hoy en manos del movimiento Semilla y de lo que se puede hacer, como digo, desde la sociedad civil para apuntalar y para generar que sea el nuevo gobierno del país. Valeria, ¿usted está de acuerdo con esta postura que nos plantea Silvia? Es decir, ¿estamos en un posible reacomodamiento o no de la democracia y las elecciones son el último bastión? Sí, totalmente. O sea, sí creo que Semilla es la oportunidad de cambio que tiene Guatemala con los tres candidatos que iban al frente en todas las encuestas previas a las elecciones del domingo. Ninguno de ellos presentaba, digamos, esta plataforma de cambio que estamos viendo con Semilla. Por ejemplo, Arévalo ha mencionado que la lucha anticorrupción será una de sus prioridades, algo que, por ejemplo, Suri Ríos, Sandra Torres no lo tienen contemplado en sus agendas. Y creo que va de la mano de eso, si van a intentar, si Arévalo, Semilla van a intentar combatir esta corrupción, esta impunidad, ya sea tanto en el sistema judicial o en otros sectores del espectro político, creo que será clave para ver si es posible cambios en el estado de democracia de Guatemala. Valeria, entonces, a manera de conclusión, yo le quiero preguntar cómo juega esta segunda vuelta para el futuro y la estabilidad política en Guatemala. Pues la segunda vuelta es clave para ver hacia dónde va Guatemala en los próximos, por lo menos 4 años. Creo que será clave también qué pasa en este mes que viene y cómo cada candidato prioriza su agenda y le demuestra a los guatemaltecos que los síntomas que hemos visto en el sistema político del país, ya sea este desencanto de la sociedad hacia la clase política, los temas de corrupción, de impunidad, de falta de independencia judicial, y ver cuál de los dos candidatos, que probablemente es el que esté más alineado a esta lucha, sea Arévalo. Creo que será decisivo también un poco para la hora de cuando el guatemalteco vaya a votar y vea la papeleta, decida quién, y también no solo ya estando en las urnas, sino también ese deseo de votación. Vemos un 40% de abstencionismo, entonces creo que será clave cómo lo maneja cada candidato y también la presentación de cuáles han sido los principales síntomas del deterioro de la democracia en los últimos años. Así que bueno, con eso dejaría mi respuesta. Silvia, ¿y cuál es su conclusión añadiendo una pregunta? Y ustedes hablan de lo necesario que es el cambio y del rechazo de, sobre todo, los abstencionistas y quienes votaron en nulo frente a la política tradicional. Sin embargo, en las otras elecciones a diputados, a elecciones locales y regionales, vimos cómo los partidos tradicionales son los que ganan. En este panorama, el presidente o la presidenta no estarán solos y no pueden gobernar solos. ¿Qué le espera entonces a Guatemala con esta segunda vuelta? Bueno, yo creo que ahí hay una responsabilidad que tenemos desde la ciudadanía de justamente acuerpar la única esperanza de sostener la institucionalidad que está representado en este momento el movimiento Semilla. Hoy hablábamos a la mañana, ¿no?, de una militancia activa desde todos los espacios, porque hay, por supuesto, una responsabilidad que le toca al movimiento Semilla, que tendrá que ahora presentar todos sus digamos, los puestos, quiénes van a estar, etcétera, etcétera, armar, digamos, su estructura de gobierno.
pero también hay una responsabilidad porque en general en la segunda vuelta siempre el abstencionismo es mucho más alto, entonces habrá que hacer, digamos, toda una práctica de asistir a las urnas en esta segunda vuelta para demostrar que, seguir demostrando que no se quiere más de lo mismo, porque en efecto la narrativa y las prácticas de esta derecha conservadora van a ser bastante más brutales de lo que han sido, porque obviamente hay un riesgo real de perder, digamos, el poder que han detentado en todo este tiempo. Así que hay un desafío muy grande, pero que creo que involucra a todos los sectores democráticos y justamente no dejarse engañar por una narrativa del comunismo come niños, y porque lo dicen, lo sostienen, Sí. sino más bien hacer una política basada en la ética, en el respeto y apostarle, digamos, a esa vía. ¿Ganará el cambio en Guatemala o persistirán las instituciones? Es algo que veremos en la segunda vuelta del 20 de agosto. Por el momento, le agradezco a Silvia Lilian Trujillo y a Valeria Vázquez por estar con nosotros aquí en el debate. A ustedes los invito a que sigan conectados con France 24, pero antes quiero agradecerle a Andrés Doncel, quien estuvo a cargo de la producción de este programa, y a Tania Herrera, quien tuvo la producción de los invitados. Gracias por preferirnos.